Wicho Audiolibros. Biblioteca virtual. Lecturas alternativas. Sexo adictos anónimos. Saya. Recuperación de la anorexia sexual. Un regreso a la intimidad. Debajo del agua. La mayoría de nosotros llegamos a nuestra primera reunión de adictos sexuales anónimos cuando ya no podíamos negar que teníamos un problema. Quizá tuvimos la ilusión de que nuestra adicción no era visible para otros, pero en realidad era demasiado evidente. Por esta razón, nos referimos comúnmente a los comportamientos sexuales adictivos tales como la promiscuidad, la infidelidad, la masturbación compulsiva, la prostitución, la violación, el acoso sexual y el exhibicionismo como actuar. Estos comportamientos fácilmente identificables tenían el potencial de acabar con nuestras vidas, herirnos, infectarnos, conducirnos a la prisión y afectar profundamente a nuestros seres queridos. Estos peligros eran como la punta del iceberg que vemos por encima de la superficie del agua y requerían de atención inmediata. El principio de recuperación de primero lo primero sugería que nos enfocáramos en los comportamientos sexuales adictivos que estaban acabando con nuestras vidas más rápidamente. Sin embargo, con el tiempo, debimos enfocarnos en otras formas más sutiles de adicción sexual conocida como comportamientos de evitación que pudieron haber estado acechando debajo de la superficie para luego emerger. Entendemos como evitación cualquier comportamiento sexual compulsivo que sirve para evadir o bloquear nuestra intimidad sexual, emocional o espiritual con otros, con nosotros mismos o con nuestro poder superior. Para algunos de nosotros, adictos sexuales, un conjunto de comportamientos de evasión compulsiva de la sexualidad dominaron siempre nuestras vidas provocando un gran dolor. Para otros, los comportamientos de evasión solamente se hicieron evidentes cuando nos abstuvimos de actuar. Algunos de nosotros inclusive actuábamos y evitábamos la intimidad al mismo tiempo. Por ejemplo, algunos de nosotros utilizábamos la actuación como una forma de evitar el sexo en relaciones en las cuales no estábamos comprometidos. Además, nos involucrábamos en otros comportamientos específicos para evitar la intimidad y el sexo en estas relaciones. Algunos adictos sexuales que deseaban dejar la evitación nos compartieron que el darse cuenta de las formas que evadían el sexo había sido como chocar con la parte más grande del iceberg que se esconde debajo del agua. A continuación, hay una lista de comportamientos de evasión con los que algunos de nosotros hemos luchado. 01. Practicar la evasión de pensamientos, sentimientos y comportamientos sexuales. 02. Pensamientos sexuales obsesivos, acerca de tener sexo o evitarlo. 03. Un sentimiento acerca de que nuestra sexualidad es inherentemente mala y algo de lo cual nos debíamos de sentir avergonzados y culpables. 04. Fingir que el coqueteo o los avances sexuales no nos están ocurriendo realmente y comportarnos de forma desinteresada, basados puramente en el miedo a tomar riesgos. 05. Un patrón de sexualidad y relaciones con adictos sexuales o otras personas no disponibles. 06. Un patrón de comportamiento sexual adictivo, actuación, seguido de un patrón de anorexia sexual, evitación. 07. Miedo extremo a combinar la intimidad emocional con la sexualidad. 08. Encontrar defectos o iniciar peleas con un cónyuge o pareja para evitar las relaciones sexuales. 09. No estar disponibles emocionalmente. En relaciones sexuales y no sexuales. 10. Solamente socializar en grupos para evitar socializar relaciones con una sola persona. 11. Evitar completamente las situaciones sociales debido a una incomodidad extrema. 12. Expresarse sexualmente solamente en situaciones no íntimas. 13. Una incapacidad de aceptar el cuidado y cariño por parte de nosotros mismos, de nuestro poder superior y de otros. 14. Una incapacidad para confiar y depender de otros, creyendo que la gente siempre nos decepcionará y que es más seguro hacer las cosas por nuestra propia cuenta. 15. El uso compulsivo de la masturbación, con fantasías o pornografía, como una forma de evitar la intimidad emocional con otros y prevenir el abandono sexual. 16. Confundir la anorexia sexual con la recuperación o la sexualidad sana. 17. Preferir la fantasía por sobre la interacción con otras personas en nuestras vidas, tanto así, que la fantasía crea un muro entre nosotros mismos y el mundo real. 18. Ocultar las alegrías y los dolores de nuestra vida a personas que conocemos y en las cuales confiamos, debido a la autocompasión, el falso orgullo o el miedo.
Ya sea que hayamos luchado toda la vida con la anorexia sexual o que nos encontráramos tratando de nivelar el Titanic moviendo el mobiliario de la cubierta de un lado a otro, entre la evitación y la actuación, siempre nos acechaba un miedo intenso a la intimidad con otros. El doloroso hecho de ir tomando conciencia de la verdadera profundidad de nuestra impotencia sobre nuestro comportamiento sexual adictivo nos movilizó para encontrar una salida del naufragio de nuestras vidas. Al admitir nuestra impotencia llegaba al extremo de ser anorexia sexual, logramos movernos de una abstinencia superficial a una sobriedad más profunda. Aunque ya hayamos trabajado con los 12 pasos de ASA en el pasado, comenzamos de nuevo desde el primer paso, describiendo en detalle las formas en que nuestra impotencia sobre la evitación habían hecho de nuestras vidas ingobernables. Comienza nuestro viaje. Aunque la evitación parecía resaltar más lo que estaba ausente en nuestras vidas que lo que estaba presente, al compartir nuestras historias del primer paso con otros, gradualmente nos dimos cuenta de un número de comportamientos sutiles pero expresados abiertamente que nos hacían evitar un acercamiento o intimidad auténtica. Por ejemplo, para evitar el acercamiento sexual, algunos de nosotros elegíamos tener relaciones sexuales con desconocidos, teníamos relaciones con las luces apagadas, o nos bloqueábamos con drogas o alcohol. Algunos de nosotros engordábamos, o nos vestíamos con ropa suelta y poco atractiva para evitar la atención sexual. Incluso, muchos de nosotros creábamos una neblina de caos, trama, discusiones o actividad laboral para ocultar la realidad de que no podíamos estar cerca de otros. Para algunos de nosotros, el voyerismo o el espiar era una forma de mantener una pared de clandestinidad, una distancia o un vidrio entre nosotros y aquellas personas que nos atraían. El vidrio de la pantalla de la computadora podía ser visto como una nueva o más sofisticada ventana que proveía de una barrera similar que nos separaba de otros y nos permitía no ser conocidos por ellos. Quizá nos avergonzaba tanto algún defecto físico o personal real o imaginario, que no podíamos tolerar la posibilidad de revelarlo. En lugar de eso, tal vez nos recluíamos en una dura religiosidad que no tenía ningún parecido a la auténtica espiritualidad. Es probable que nos hayamos envuelto a nosotros mismos con frases del estilo de si tan solo o algún día, cuando y para demorar, pospones o aplazar el contacto con otros hasta que fuésemos finalmente perfectos. Algunos de nosotros sabíamos intuitivamente que teníamos una tendencia a ser emocionalmente dependientes de otros y no podíamos correr el riesgo de perdernos en las necesidades o demandas de una relación cercana. Otros manteníamos relaciones sin amor por miedo a estar solos o miedo a involucrarnos con alguien peor. Algunos nos involucrábamos en relaciones sin sexo con personas de un género para disfrazar una atracción más auténtica hacia personas de otro género. Algunos estábamos obsesionados con intrigas o fantasías románticas o sexuales, generalmente teniendo más relaciones en nuestras mentes que en la realidad. A otros nos avergonzaba haber estado con muy pocas personas, pero, de todas formas, nos sentíamos impotentes para iniciar una mínima apertura debido a que sentíamos ansiedad social o incomodidad. Muchos de nosotros no podíamos llegar a confiar en una pareja, por creer que nos iban a lastimar o a abandonar si nos permitíamos ser vulnerables. Algunos preferíamos ignorar el interés romántico o sexual hacia nosotros, mientras que muchos otros estábamos demasiado ansiosos al respecto, y frecuentemente nos sentíamos amenazados o asfixiados por la atención personal o el coqueteo. Por fuera podía parecer que las consecuencias de la evitación eran bastante menos importantes en comparación con las actuaciones. Tal vez hayamos estado solos, aislados y sintiéndonos miserables, pero podíamos racionalizar fácilmente que también estábamos relativamente seguros de las amenazas de contraer enfermedades, de exponernos a la violencia o de ir a la cárcel. Sin embargo, a medida que revelamos gradualmente nuestra silenciosa desesperación a nuestros grupos de ASA, padrinos, madrinas y amigos, vimos que la evitación tenía el poder de erosionarnos a nosotros mismos y a nuestras relaciones desde adentro hacia afuera. Un adicto dijo: me parecía raro que podía tener relaciones sexuales con completos extraños, en general, en situaciones muy peligrosas, pero no podía tocar a mi propia esposa a quien amaba. Nuestras parejas y cónyuges expresaban, comprensiblemente, que se sentían abandonados o rechazados por nuestra aparente falta de afecto. Tal vez hayamos querido responderles, pero no sabíamos cómo hacerlo sin arriesgar nuestro sentido de individualidad, nuestra seguridad, o un nuevo episodio de comportamiento destructivo de actuación. Así como la compulsión de morirse de hambre, o la anorexia, se consideran como trastornos de la alimentación. Evitar las relaciones sexuales puede ser considerado como un comportamiento sexual adictivo.
Algunos de nosotros hemos estado sin deseos sexuales durante la recuperación, con temor a las relaciones sexuales por asociarlo en nuestras mentes, con nuestra adicción o con un trauma sexual anterior o debido a un temor a la intimidad y vulnerabilidad. Intentar controlar nuestra sexualidad de esta forma es solo otro síntoma de nuestra enfermedad. La solución radica en entregar nuestra voluntad y vidas al cuidado de nuestro poder superior, sabiendo que por desconocidas que sean las dificultades de una sexualidad más sana, podemos confiar en Dios, como lo entendamos. Adictos Sexuales Anónimos, páginas 81 y 82. Ya sea que nos consideremos como evasores compulsivos de la sexualidad. XAS del inglés, Compulsive Sexual Avoiders, o anoréxicos sexuales, la inevitable verdad registrada en las historias de nuestro primer paso era que no podíamos detenernos por nuestra propia cuenta. Lograr la sobriedad de la evitación era como tratar de abstenerse de abstención. Y, sin embargo, soltar el control, incluso un poco, nos aterraba en muchos de nuestros corazones. Si alguien o algo me recordaba actuar, me deshacía de ello. Me compartió un miembro. Me dijeron que cambie de gente, lugares y cosas, así que lo hice por completo. Lo que no me di cuenta es que seguía siendo el centro de mi universo. Estaba manejando mi vida y mi adicción, no a través de la confianza en Dios, sino del resultado de grandes esfuerzos de mi parte. Mantener nuestros 3 círculos. Identificar los comportamientos de escape, generalmente muy sutiles, que respaldaban nuestra anorexia o aislamiento de otra persona fue minucioso y lento. Como la punta de un iceberg, los pocos comportamientos que logramos identificar simplemente nos dieron un indicio de lo que estaba debajo de la superficie de nuestro conocimiento. Pero una vez que logramos enfrentarnos 0S con lo verdadero y real de nuestro pasado, nuestras mentes y corazones, de a poco, nuestro poder superior nos fue revelando más y más sobre nuestro comportamiento de evasión. Confiamos en que Dios no nos daría más de lo que pudiésemos soportar. Utilizando pistas de nuestras historias del primer paso, escribimos todos los comportamientos que descubrimos en los 3 círculos, Adictos Sexuales Anónimos, páginas 18, 22. No dejamos que lo poco que sabíamos se convirtiera en una barrera y confiamos en que, en el momento adecuado, se revelaría más. Hicimos una lista de todos los comportamientos que deseábamos detener en nuestro círculo interior o medio. Sin embargo, tuvimos cuidado de no utilizar nuestros problemas de evasión como una excusa para continuar con nuestros comportamientos de actuación. A muchos de nosotros también nos resultó útil expresar lo opuesto de cada comportamiento del círculo interior o medio en términos positivos en el círculo exterior. Por ejemplo, si queríamos dejar de inventar discusiones con nuestras parejas para evitar las relaciones sexuales, escribimos algo como tratar a mi pareja con respeto o ser extremadamente honesto al momento de expresar mis sentimientos en el círculo exterior. Esto nos ayudó a fomentar nuevas formas de vivir, mientras dejábamos ir los viejos hábitos. La naturaleza sutil, confusa e indirecta de la evasión compulsiva de la sexualidad hizo que fuese aún más importante buscar el consejo de nuestros padrinos, nuestros grupos y otras personas de confianza para encontrar el mejor lugar para cada comportamiento dentro de los círculos. A pesar de que muchos adictos sexuales en recuperación tienen la fortaleza y esperanza en la recuperación, muchos de nosotros buscamos intencionalmente padrinos con experiencia, personas en la recuperación de la evitación. Escuchamos con atención la sabiduría ofrecida por otros y luego nos hicimos responsables de las decisiones espirituales que tomamos. El segundo paso. Confiar en el agua. Muchos de nosotros que escribimos sobre nuestro comportamiento de evasión compulsiva de la sexualidad y lo revelamos, descubrimos que nuestro tranquilo aspecto exterior enmascaraba una tendencia a la hipervigilancia, el autocontrol y la propia voluntad. Como un recién llegado que compartió: realmente espero conservar el nivel de rendición que tengo hoy, soltarnos y dejar que Dios disponga no era algo natural en nuestras vidas. Para poder recuperarnos comenzamos a sentirnos más dispuestos a arriesgarnos a soltar nuestra atadura mortal de todo lo que creíamos que sabíamos. Si nos encontramos definiendo a un poder superior en particular, o haciendo una lista de lo que aceptaríamos de un dios o una religión, teníamos motivos para sospechar que todavía estábamos tratando de rehusarnos a rendirnos. Para poder llegar a creer, muchos de nosotros tuvimos que abandonar todo lo que nos negábamos a creer. El acto de fe en lo desconocido del segundo paso pudo haberse sentido como saltar de la cubierta de un barco que no es familiar, pero se está hundiendo. Al hacerlo, la mayoría de nosotros dejamos el único elemento sólido que jamás conocimos.
La zambullida helada inicial de empezar a creer fue aterradora para muchos de nosotros, pero una vez que nos sumergimos nos encontramos flotando gracias a la ayuda de algo externo para nosotros. Aunque quizá al principio hayamos fallado, a medida que el pánico desaparecía nos encontrábamos flotando en compañía de otras personas que dieron el mismo salto. Tal vez no hayamos podido decir con certeza qué era lo que evitaba que nos ahogásemos, pero sabíamos que era real porque estábamos vivos. Comenzamos a darnos cuenta de que no estábamos solos y que hay esperanza. El tercer paso. Dejarse llevar por la corriente. El proceso de llevar a cabo el tercer paso sobre nuestra evasión compulsiva de la sexualidad nos encaminó en un viaje bastante profundo. Se requería la sensibilidad de nuestros yo auténticos que hace tiempo veníamos evitando. Experimentamos una nueva voluntad para distinguir entre la voz de nuestro adicto interior y la voz de nuestro poder superior hablando a través de nuestra intuición o nuestro corazón. Era el M0 momento de confiar a un nuevo nivel, más fundamental y espiritual, y permitirnos ser guiados por algo incluso más poderoso que lo que fueron nuestra propia voluntad o nuestros más grandes esfuerzos. Al trabajar el tercer paso, muchos de nosotros reportamos habernos tomado un tiempo para dejar que Dios nos cambiase en formas no sexuales, aprendiendo a decir lo que pensábamos, a cuidarnos mejor a nosotros mismos, o a establecer mejores límites para nosotros y otras personas. Descubrimos que este lento pero sustancioso proceso nos proporcionaba cimientos más seguros para construir relaciones. Con el tiempo, la intimidad con otros se hizo posible gracias a esta disposición inicial de conocernos a nosotros mismos más profundamente. Por afuera, pudo haber parecido que no estaba pasando nada, pero en la recuperación estos tiempos fueron muy dinámicos espiritualmente. Un adicto sexual en recuperación describió sentir una sensación de haber alcanzado un nuevo nivel de autoconocimiento. Comencé notando pensamientos y sentimientos, notando comportamientos, notando patrones, notando el miedo que sentía a la intimidad o a las relaciones sexuales, la irritabilidad, notando la desconexión emocional o sentirme congelado, notando incomodidad, notando patrones compulsivos de actuación como una reacción al miedo, notando fantasías, miedo e indecisión al compartir sentimientos con otros. En el proceso de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas, pudieron haber existido largos períodos en los que los adictos en recuperación solteros no tenían citas o que las parejas casadas decidían dormir o vivir separadas. Algunos miembros podían hacer o continuar un compromiso de vivir una vida en celibato. Estas eran elecciones válidas en la recuperación y pudieron no haber representado la evasión compulsiva de la sexualidad. En el tercer paso escuchamos con atención la voz tranquila y apacible de nuestro poder superior, y aprendimos a distinguirla del estruendoso sonido de nuestro ego o la voz de nuestro autocrítico interno. Seguimos el camino al que fuimos guiados, aunque estuviésemos confundidos o asustados. Con cuidado, elegimos amigos en recuperación que apoyaban nuestro progreso espiritual y nos alejamos con compasión de aquellos que no. Al practicar el tercer paso, también podemos llegar a sentir que nuestro poder superior nos llama de buscar ayuda profesional del clero, terapeutas o médicos, o hacer un trabajo adicional en otras comunidades de 12 pasos. Descubrimos que la clave es seguir voluntariamente el camino al que nos guía nuestro poder superior. Cuando llegan los cambios. Mientras nos alejábamos gradualmente de la evasión de la sexualidad, algunos de nosotros nos encontrábamos invadidos por nuevas olas de tristeza, ansiedad o furia. Puede que hayamos tenido problemas para dormir por la noche o ataques de ansiedad durante el día. Algunas veces resurgían viejos recuerdos que nos perturbaban o confundían. Algunos adictos sobrios compartieron que habían aprendido a observar los pensamientos, sentimientos o recuerdos más perturbadores como si fueran nubes pasando sobre sus cabezas o hojas flotando en caída. Compartir estas experiencias con nuestros amigos, padrinos y grupos de ASA, nos tranquilizó y profundizó nuestro conocimiento. Gradualmente, el poder que tenían estas imágenes mentales y emocionales sobre nosotros se fue desvaneciendo y nuestros comportamientos de evasión se hicieron mucho menos compulsivos. El sexo ya no dominaba nuestros pensamientos. Dios verdaderamente estaba haciendo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Avanzamos al trabajar los pasos del 4 al 9, mientras que esperábamos y observábamos a nuestro poder superior hacer milagros con nosotros. Luego en los pasos del 10 al 12 mantuvimos y profundizamos el despertar espiritual que alcanzamos en los pasos previos. Dar a otros a través del servicio se fue convirtiendo en un placer más que un costo personal o una carga. Finalmente descubrimos que nuestro espiritual no tiene fin. No hay un punto en la recuperación en que se pueda decir, ya está, termine.
Hemos descubierto que la sexualidad sana es una consecuencia de un proceso espiritual, no el objetivo o la solución en sí misma. A través de la aplicación de los 12 pasos de Adictos Sexuales Anónimos, con la guía de nuestro padrino, nuestros grupos y nuestro poder superior, el sexo y las relaciones poco a poco toman el lugar correcto en nuestras vidas. Los 12 pasos de los sexoadictos anónimos. Los sexoadictos anónimos somos un programa de 12 pasos semejante a los alcohólicos anónimos. A continuación, los 12 pasos de Saa. 1. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra conducta sexual, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. 4. Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como el resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros adictos sexuales y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Las 12 clariciones de Saa. 1. Nuestro bienestar común debe prevalecer frente a todo lo demás. La recuperación personal depende de la unidad de Saa. 2. Para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad suprema. Un Dios bondadoso tal como se manifiesta en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que fieles servidores. No gobiernan. 3. El único requisito para ser miembro de Saa es el deseo de liberarse de la conducta sexual malsana y de alcanzar la sobriedad sexual. 4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a Saa en su conjunto. 5. Cada grupo tiene un solo objetivo prioritario. Transmitir su mensaje a los adictos sexuales que aún sufren. 6. Un grupo de Saa nunca debe respaldar, financiar ni prestar el nombre de Saa a ninguna entidad o empresa allegada para evitar que problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo prioritario. 7. El sostenimiento económico de cada grupo corre a cuenta del mismo. Nos negamos a recibir contribuciones exteriores. 8. Saa nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicios pueden contratar a personal especializado. 9. Saa, como tal, nunca debe adoptar una estructura organizada. Pero podemos crear juntas de servicios o comités directamente responsables ante aquellos que sirven. 10. Saa carece de opiniones sobre asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción y no en la promoción. Debemos mantener siempre el anonimato ante la prensa, la radio, el cine y la televisión. 12. El anonimato es el fundamento espiritual de nuestras tradiciones y nos recuerda que debemos siempre anteponer los principios a las personalidades.